Antonio Paul Emil es un amigo que siempre invito cuando un poco los ánimos están caldeados con ciertas situaciones y ahora pues hay mucha pues informaciones tanto a favor como en contra por el tema de una protesta que se llevó a cabo el pasado sábado en pues el parque Independencia, específicamente frente al altar de la patria, y con Antonio analizaremos este y otros temas. Él es el presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano y agradezco de corazón que colega abogado, por lo menos, yo todavía no he subido a los estrados, pero bueno, ya me gradué. Y agradezco que haya aceptado esta invitación. Antonio, ¿cómo anda todo? Muy bien, Héctor. Bien. Hay sectores, inclusive de la gran prensa, que han visto como una especie de provocación la actividad realizada el pasado sábado por el Movimiento Reconocido y otras entidades que luchan por los derechos de los descendientes de haitianos en la República Dominicana. Dentro de esas instituciones estuvo presente la tuya, porque creo que en un camarazo ahí y en unas declaraciones, no sé, te vi. ¿Realmente fue un asunto de provocación el ir al altar de la patria o además se dice, bueno, que también pues manejó el centro Bonó, dijo que era un acto cultural, etcétera, etcétera? ¿Qué connotación le da a las reacciones que se han producido en este sentido? Bueno, en primer lugar, darte las gracias por la invitación y extenderle mi saludo a la teleaudiencia de este prestigioso programa. Con relación a lo sucedido el sábado, no fue más que los dominicanos y dominicanas desnacionalizados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, y que posteriormente la ley 169-14 pretendió corregir la situación creada por la sentencia. Como tú recordarás, creó una situación difícil a nivel, con un impacto internacional, y estos desnacionalizados fueron al altar de la patria, o fuimos al altar de la patria, a decirle al país y al mundo que el proceso de restitución de los derechos conculcados están inconclusos. Es decir, la ley 169-14 no ha logrado el objetivo de restituir estos derechos, y una gran parte de esa población sigue en el limbo. Y consideramos que era el lugar ideal, por lo que fue Duarte, Sánchez y Mella, y sigue siendo, en cuanto a los ideales democráticos de los padres de la patria, que lucharon por el respeto de los derechos. Y en el caso de esa población, lo que se expresa es una violación gravísima de los derechos adquiridos. Se fue allí a reclamar derecho que corresponde a esa población, una población que sin ninguna pretensión de fraude adquirió la nacionalidad por mandato constitucional. Sus padres y abuelos fueron mandados a buscar, llegaron al país mediante contratos entre los dos países,
eh, contrato que fue homologado por el Congreso Nacional, y aún así se sigue insistiendo que se trata de una población ilegal que no tiene ningún derecho. Pero un sector que nació aquí, se le entregó su documento aquí y se le quitó su documento sin ninguna justificación. Entonces a eso, por todo eso, esa población fue el sábado 18 al altar de la patria a reclamar el derecho. Desde nuestro punto de vista, quedarnos cruzados de brazos frente a ese atropello, seríamos cómplices de una situación incorrecta y que está contribuyendo cada vez más al debilitamiento de nuestro sistema democrático. Entonces, nosotros haciendo uso, ejercicio de nuestro derecho, nosotros fuimos al altar de la patria, reconociendo el valor que representa Duarte, Sánchez y Mella, sobre todo en estos momentos tan difíciles donde hay una inversión de valores. Nosotros fuimos ahí en reconocimiento, haciéndole honor a lo que son, a lo que significan para el país, no en son de provocación como se quiere atribuir que fuimos a provocar. Lo que dicen eso, lo que repiten hasta la saciedad que fuimos a provocar, no pueden demostrar ni un solo término indecente que los manifestantes expresaron en contra de los padres de la patria. Por ejemplo, dicen los críticos que en vez de, si querían alguna musiquita, de llevar un merengue, un perico ripiao o algo así por el estilo, una bachatica, llevaron un baile de gagá, que es un baile autóctono de pues el hermano país de Haití, que todas esas son manifestaciones que realmente pues contribuyeran a todo este tipo de críticas que le están haciendo. Eso no es más que una interpretación que obedece a la misma, al racismo, a los prejuicios contra esa población, la discriminación en contra de esa población y las expresiones culturales de origen afro que no se acepta, porque aquí es altamente conocido que esa no es una expresión cultural única de Haití, es también de la República Dominicana, del Caribe y de América Latina. Entonces no veo lo que tiene de malo. Por ignorancia, los supuestos o los denominados hijos de Duarte entienden que esa expresión cultural es una afrenta, pero no, que eso daña la cultura nacional. No, eso es una visión sumamente limitada de lo que es la cultura. Lo que se da, una cultura no daña a la otra, lo que hace es reforzarla. Cuando se conoce varias culturas, las personas, desde el punto de vista de su acervo cultural, se fortalece, tiene una visión mucho más amplia de entender, de interpretar situaciones que se presentan a la luz de las tradiciones culturales. Es decir, con eso no representa de modo alguno ninguna ofensa de los manifestantes a los padres de la patria. Otra crítica que se le hace es que pronto vendrá aquí la gente con representantes de los derechos humanos y hay que crear el caldo de cultivo para seguir presentando al país como un violador de derechos, como un país
que practica el racismo y el apartheid, y entonces para seguir siendo, para muchos consideran pues desacreditado y agredido frente a la comunidad internacional, que básicamente eso es lo que se busca. Otros dicen, bueno, también ONGs que reciben financiamientos por presentar todas esas cosas y todo este tipo de situaciones que se dan. No sé si ha escuchado esos alegatos. Sí, lo he escuchado, pero eso no es más que un discurso vacío, irracional, no tiene ninguna sustentación. Debido a que, ¿quiénes son los afectados? Son precisamente las personas que se estaban manifestando frente al altar de la patria. Ningún ciudadano y ciudadana dominicano y los extranjeros residentes en nuestro país desconocen lo que está ocurriendo con esa población. Es decir, una población que por su origen, por su color, está siendo discriminado. Partiendo de los hechos, de la práctica. O sea, aquí hay discriminación racial, aquí Cierto. Se persigue, se agrede por color de la piel, aquí, porque lo que hemos visto, por ejemplo, de situaciones raciales, enfrentamientos en Estados Unidos, es una cosa muy violenta. Aquí se agrede al ciudadano haitiano o de origen haitiano que anda por las calles, que anda cosas, por el hecho de tener el color de la piel oscura, por el hecho de ser negro. Cuando aquí se señala que existe discriminación, eso tiende a molestar a un sector social. Pero el negar lo que está a la vista no tiene ningún sentido. Yo sostengo que nuestro pueblo es un pueblo acogedor, solidario, respetuoso. Pero la discriminación de hecho conozco muchos matrimonios entre dominicanos, haitianos, haitianas, dominicanos que se casan con haitianas. La discriminación que existe viene dado por el discurso anti-haitiano, que no es más que una ideología de Estado para resolver problemas de intereses. Las cosas hay que decir tal como son. Pero cuando hablamos de discriminación, nos estamos refiriendo a tratos desiguales. Aquí hay descendientes de diferentes nacionalidades: sirio, libanés, español, puertorriqueño, norteamericano. Sin embargo, ahora los venezolanos están pidiendo igual trato que lo que se le están dando a ustedes dentro Pero de la ley. ¿qué ocurre? En la Junta Central Electoral, a la única población de origen dominicano, de origen extranjero, que le han creado esa situación innecesaria, no justificada, es a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Si hay otro grupo de origen extranjero y tienen trato preferencial, ¿cómo se llamaría eso? Desde el punto de vista técnico, eso es discriminación, porque hay un trato desigual a la vista. Es decir, hay el Estado se ha empeñado de hacerle la vida imposible a un grupo de dominicanos. En cambio, tiene privilegio hacia otros grupos. Entonces, eso es discriminación. Y cuando nosotros señalamos que hay discriminación contra los dominicanos de ascendencia haitiana, nosotros no le estamos faltando a la verdad, ni con eso nosotros estamos haciéndole un daño al país. Simplemente es señalando un hecho real, llamando la atención, porque no es verdad
que en un país donde se habla de Estado de Derecho, habiendo discriminación de esa magnitud, que esa práctica, si no se corrige, nuestro sistema democrático no va a avanzar. Y eso se hace por prejuicio. Es decir, cuando no se respeta el atributo del ser humano, sino se parte de su color, de su condición social, en un país donde se practica ese tipo de discriminación, no se puede hablar de democracia. Y nosotros estamos comprometidos con defender ese derecho. La defensa de ese derecho es a la vez fortalecer nuestro sistema democrático. Y visto desde ese punto de vista, es un gran compromiso que nosotros tenemos de manera, y de eso estamos convencidos. ¿Cómo no? Solicito el permiso del doctor Antonio Polemil. Él es el presidente del Centro Cultural Dominico Haitiano. Vamos a un corte y yo quiero conversar con él entonces sobre situaciones que se han presentado. Luego, me imagino que dentro de este plan de regularización, que él dice que todavía hay personas excluidas, saber un poco en qué consiste todo esto, y ya con este contenido venimos después de estos consejos de mucho interés.